Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a Portutatis Mundial Italia 90 el día de hoy. ¿Cómo Alexis, estamos? ¿cómo estás? Muy bien, muy Querido, bien, muy felices, con la obviamente. polerita esta vez. Pero No te has venido de árbitro. ahora me tocó a mí porque, bueno, el campeonato pasado, 86, el Mundial de Maradona, ¿cómo no iba a estar nuestro querido bardo Mauri Machicao con la 10 Con la 10 de Diego, que le he vuelto a traer. Porque, como te decía, este subcampeonato para muchos vale tanto o más que el campeonato del 86. Para muchos fans, así fans, frikis de... Un argumento válido, concuerdo, ya por varios detalles que hablaremos, pero bueno, como sabemos, el campeón fue Alemania, una vez más característico como un equipo completo, ¿no? Que es lo que siempre destacamos. Exacto, No claro. habían individualidades y creo que probablemente No, es, bueno, ¿no? tenían tremendos jugadores. Mateus considerado el mejor, ¿no? El Correcto, líder. sí, pero no uno descollante, porque si Descollante, tú ves el correcto. mundial que hizo Sí, Klinsmann, por ejemplo, en el partido de Holanda, que ya hablaremos, ¿no? Después llegamos a los escupitajos de Rijkaard también, no sé si te acuerdas, sí, ¿no? claro, Entonces, claro. que el pobre Föhler sin hacer nada salió Sí, expulsado y malísimo. le mostró ahí Feo, perdón, sí. el moco hacia el árbitro y el árbitro estaba más perdido que Codesal en la final. Me dejo entender, ¿no? Exacto. Che, pero bueno, vamos Vamos por partes. desde el inicio. Desde el Claro. inicio, muy bien. A ver, Oye, la emoción no se quita nunca acá, ¿no? Sí, Si estamos... terminamos como cotorras, aquí empezamos, pero directamente al grano, ¿no? Toda la carne al A asador. toda la carne argentina al asador, Che, para que ahí un pastor estamos alemán viendo- venga, ¿no? Ahí estamos viendo la mascota, Chao. Sí. Chao, que es una mascota súper interesante, ¿no? Porque Cuéntanos la historia. rompe con todo el tema de mascotas previas a este mundial, que eran frutas, eran niños. Correcto. Bueno, creo que la única fruta era naranjito, pero después Claro. eran animales, ¿no? Como O el león típico y- sombrero mexicano que tenías, ¿no? Si siempre tenías algo que parecía dar. Bueno, en lo realidad típico, el ¿no? pique, que es, claro, no es fruta, ¿no? ¿Qué es un pique? ¿Pique macho? No, pique lobo. No, el pique era, ¿qué es? Un chile, ¿no? Mexicano, claro. Correcto. Eso, Claro, claro. en Chile, en México, para los que no saben, es ají, ¿no? ¿Te referías al ají? Sí, pero creo que es un tipo de ají, ¿no? Es un Ya. tipo Ok, de ají, claro, ok. un Muy montón de bien, ajíes. muy Bueno, pero Pero en ahí este tenemos caso la es una tricolor mascota italiana, abstracta, ¿no? Exacto. abstracta, hermosa, bien italiana también, ¿no? Bien, porque este rompió con el tema, mira, no tiene cara, por ejemplo, es una pelota, ¿no? Correcto. Y me acuerdo que no hubieron muchos muñecos de esto porque en 3D pues no salía, ¿no? Claro. Era re difícil. Claro, Era correcto. re difícil. Correcto. Y correcto. la pelota al lado, ¿qué es? Es el afiche, ¿no, Edu? O el póster. Hasta donde yo sé. No, sí. es el póster. Es el póster italiano. Por ahí era Porque como el tú afiche es dices, el estadio, como parecido tú al que dices. tenemos ahí atrás. Exacto. ¿No? Que está muy bueno, por cierto, ¿no? Exacto. Los gladiadores en la cancha. Y hablando de eso, pues justamente vinieron unos gladiadores, los leones indomables, como los llamaban. Los Ca- de- leones de- indomables. De claro. Camerún, ¿no? Gran equipo que tocó justamente en el partido inaugural al campeón defensor. Todavía el campeón defensor La maldición. jugaba el edificio, digo, el partido inaugural y como tú Exacto. dices, la maldición La maldición. del campeón que pierde el partido inaugural. Pierde 1-0. Yo a me los- acuerdo, te decía, yo ya lo vi más conscientemente este mundial. Claro, lo vi así de sazón total, porque el gol llegó casi, creo que era segundo tiempo, ¿no? Llegó en el segundo tiempo y llegó de una manera tonta porque fue al final un blooper del arquero, ¿no? Fue un Pumpido, blooper, sí. Pumpido totalmente. Ahora, más allá que Oman Bijik saltó, ¿no? Saltó así, Más alto sí. puta, que, no sé, Sergei Bubka con el salto alto olímpico, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Impresionante porque fue un desafío de salto, ¿no? Y apenas llegó Le a pegó cabecear, al piso, ¿no? Le pegó al Eso piso sí, y ahí se le escabulló como a Joel Batz el 86, Sí, igualito fue por aquí exacto. adentro, ¿no? Fue el rebote engaña. Nosotros sabemos, ¿no? En el fútbol, cabecear hacia abajo y el rebote es una de las cosas más difíciles. Por eso, pequeño paréntesis, la atajada de Banks valió tanto en el Mundial del Exacto, 70 del porque 70, sí.
de nada más y nadie menos Y que Pelé, claro. y con rebote. Entonces, por eso fue tan valiosa, ¿no? Acá mucho más suave, de alguien mucho menos conocido, ¿no? Oman Bijik, me acuerdo porque el relato alemán en la repetición, und Oman Bijik springt höher als jeder andere, salta más alto que cualquier otro. Puta, y ves el salto y realmente, pero Sí, tú te esperas el mega cabezazo y nada, apenas logra darle, ¿no? sí, fue Y un ese gol rebote, raro. ¿no? Un Fue gol un raro. gol raro. Bueno, pero menciona aparte en este partido las patadas que le Sí. dieron, que les pegaron a los argentinos. ¿Para qué que A sí? Maradona, Sí. a Y a patadas. Y a Canilla. Canilla, un rato de esos le Exacto. sacan el cacho, ¿no? Exacto. La zapatilla por Sí. del golpe tan fuerte. Pero ya hubo el arbitraje como corresponde, ya estricto. Estábamos hablando fuera de cámaras de la regla del último hombre, que ya la habían anunciado y al menos en una competición tan grande fue la primera vez que la aplicaron. Que si tú Mira, no fijas estoy muy ¿no? seguro porque ahorita estaba haciendo un research Ajá. y me fijé que esa regla viene ya desde México 70, ya con las tarjetas rojas. Ya, ok. O sea, no tiene una fecha, no encontré la fecha definitiva, hacia exacta de que se haya aplicado. No sabía que era en Italia 90. Tal vez lo que podemos decir es la primera vez que se la vio ejecutada, porque en ningún Podría otro ser. momento vimos una jugada de último hombre donde realmente Lo lijan y lo sacan. Exacto, Sí, y sí. viene el árbitro y da la roja. Bueno, con este mundial viene también, es el último mundial con la regla antigua del offside, ¿no? Sí. Una regla que creo que... ¡Epa! Hola, perdón, la emoción aquí. La emoción. Es que el offside movió algo en mí. La emoción. El problema siempre era el offside, pequeño paréntesis. Para quienes no lo sabían, Con que no se caiga la copa, hermano, que no se tranqui, caiga, no exacto. rompas la copa mundial. El problema era siempre el offside, porque yo siempre era el más rápido de la cancha y siempre terminaba a espaldas de los defensores ahí solo, y lo primero que hacía el linesman era levantarla, ¿no? Y no entendía, yo le gritaba después del pase, haciéndole entender que yo partía después del pase. Claro, y yo era tan rápido, aunque no lo crean, que siempre les ganaba la espalda. Otra cosa que no, si hacía algo bueno o no con la pelota, eso lo vamos a dejar para otro lado, porque yo no era muy técnico, pero sí era el más rápido. Entonces, dejémoslo ahí. Pero el problema era con el linesman, justamente por el offside. Mira Yo siempre gritaba, fíjate cuando partió el pase, y no entendían eso. Claro, mira que esa regla justamente duró hasta este mundial con el tema del offside, una regla que creo que venía del 1920 o 25, la antigua, ¿no? Que era que tenías que tener dos hombres, o sea, dos defensores, incluido el arquero, por delante tuyo. Correcto. Porque si solo tenías al arquero y un defensor, y estabas en posición adelantada. Claro. ¿No? Y obviamente no podías estar en la misma línea que el último hombre. Claro. Entonces, eso ya era offside, ¿no? Claro. Después de Italia 90, porque es un mundial en donde el promedio de gol bajísimo, el mundial con menos promedio de gol. Correcto. Y ahí, bueno, ahí cambian la regla, ¿no? Ahora es solamente, o sea, tienes que tener un defensor y el arquero, ¿no? Y puedes partir al mismo nivel. Exacto, partiendo de la Eso misma ya línea. no es, estás habilitado, digamos. Pero también tienes que cuando pasa, si partes después del pase. No, pero claro, pero eso era siempre. Eso, exacto. No, pero eso era siempre. Pero claro, muchos árbitros no, o sea, ahí tienes que, ahora tienes el VAR, tienes todo, pero esa es una cosa pero ¿cuántos goles habrán anulado por ese error, no? Imagínate, o sea, antes del VAR al menos. Bueno, ahora igual. Exactamente. Algún rato hablaremos del VAR y todas las cosas que pasaron. Del VAR, no del VAR. El VAR, no del VAR. Salud por eso. Entonces, bueno, Argentina cae en el partido inaugural y, bueno, la fase de grupos va avanzando. Y Argentina era, como venía defendiendo el campeonato, recuerdo yo que era de los... sí, era favorito, bueno, no sé, no sé, porque ya venía medio, el típico campeón, pues, ¿no? El típico equipo que defiende el campeonato no llega generalmente tan bien como el mundial. Pero habíamos hablado, acuérdate que en una cosa son los equipos, las selecciones nacionales, y otra cosa son lo que hacen los jugadores estrella entre mundial y mundial. Y esa fue la época más fructífera de Maradona, con el Napoli, justo en Italia. Exacto. Ya vamos a volver al tema. Pero bastantes anticuerpos se hizo Maradona también. O sea, es lo típico, creo, ¿no? Cuando sale un jugador crack, muchos lo aman, pero también muchos ya le empiezan a dar hate. Claro, ¿no? Creo que a Maradona. Yo al menos me acuerdo que en mi colegio, compañeros de curso,
odiaban a Maradona, muchos. Claro. Así que era, que Maradona, Claro. que no es tan bueno, que ya no es bueno. Por un lado, pero si realmente vemos, porque yo la verdad que hace poco, y creo que fue a raíz, bueno, hace poco es un decir, desde que conozco aquí a mi compañero, cuando hablamos del tema y planeamos algún día hacer un podcast, que ustedes ahora son afortunados de verlo y nosotros más afortunados de traerlo para ustedes, decíamos... ¿qué hacía? Y él me hizo caer en cuenta, claro, Maradona llevó a un equipo de segunda división a ganar un campeonato de primera de la Serie A de Italia, por favor, el Scudetto. Y eso pasó entre el 86 y el 90. Y exactamente, ¿Cierto? o sea, llega el 84, equipo tirando ya al descenso. Exacto. Y bueno, lo lleva hasta ganar 1, 2 Scudettos, a darse con los grandes del calcio italiano, que en los 90s... ¿Pero qué años? El 89 creo el 80, que fue, ¿no? El 89, 88, 89. Ahí es donde ganó. Sí. Por eso digo, justamente en ese lapso. Eso es lo que yo quiero rescatar. O sea, y después, ya había ganado torneos locales en Italia mucho claro, antes, pero luego ya se da con... Pero ganar la liga. Exacto. Y aparte no solo eso, si tú ves los resúmenes de Maradona, yo recién de ahí le puse atención a raíz de un comentario, por eso hay tanta química aquí futbolística entre el bardo y el druida, porque él hizo ese comentario, yo me puse ahí a hacer mi tarea, a ver resúmenes, y realmente las jugadas más geniales, ovacionadas por los italianos, fueron con el Napoli. El mejor Maradona para muchos es el del Napoli. Claro. Y yo concuerdo con eso, yo mismo, que ustedes saben que Argentina es mi rival a muerte, como buen alemán, pero mis respetos, porque realmente el mejor Maradona, tú lo acabas de decir, todo. Ese fue el mejor Maradona. Por eso cuando comparan, digamos, a Messi y Maradona, yo, digamos, respeto a los dos, pero incluido, digamos, ponen la ecuación a CR7, pero ningún jugador ha hecho lo que Maradona hizo, que es ir a un club así, que estaba malazo, estoy muy de acuerdo, y llevarlo a lo más alto. Exacto. No sabes, o sea, por eso es que lo adoran en Nápoles. En Nápoles. Pero en Nápoles, porque, por supuesto. Porque es como un dios. Es muy heavy. Creo que son Dios. Más fanáticos Claro. de Maradona que los mismos argentinos. ¿Mencionamos la Cosa Nostra o no? La Cosa Nostra. Claro, las anécdotas. Sí, no? claro. Por favor. O sea, que estaban vinculados a gente de la Cosa Nostra. Pero eso no es ningún secreto. Aquí hablamos sin pelos en la lengua, ¿no? Claro, eso ya. claro. Entonces, si vamos a hablar, bueno, o sea, la mafia, quienes han visto El Padrino y quienes no solo está en Sicilia. Nápoli es uno de los... De las sedes, si hablamos de sedes, no del fútbol, sino de la Cosa Nostra, de la mafia italiana más conocidas. Y no solo cuenta la leyenda, se sabe que las mamás, la mamá, ¿no? Porque la mamá es la que manda, ¿no? Y la mamá de los capos mafiosos iban a llevarle, cocinaban para Maradona y le llevaban lo que cocinaban a su departamento. ¿Qué tal eso? Sí. No, sí sabía que estaba metido con la camorra, como le llaman, ¿no? Exactamente, con la camorra. O sea, salía de fiesta, de juerga Maradona con estos capos de la mafia italiana. O sea, pero imagínate conquistarles a las mamás de los capos. Es que era muy grande Maradona en los 80. Es lo que hablamos en el anterior capítulo, ¿no? O sea, más allá de este prime que tuvo en el Mundial del 86. Correcto. Y llegó a un estrellato, digamos, demasiado grande. Exacto. Que lamentablemente no lo supo controlar. Fue demasiado para él. Fue demasiado. Porque hablemos también de que hubo una adicción a la droga, a la cocaína, hay que mencionarlo. Es que como decía él, ¿no? De Villafiorito, de una patada en el culo lo mandaron hasta la fama más grande del mundo. Entonces él dice, no pude manejarlo, ¿no? Honesto al fin, pero bueno. ¿no? Honesto en ese sentido también, eso también causó una cierta admiración, pero sí un poco triste también por el hecho de que alguien que es tan ídolo de tanta gente, tantos niños sobre todo, que no se dé cuenta la responsabilidad de la posición en la que estás, ¿no? Que digamos sí la tiene Messi o Ronaldo, ciertamente la tuvo Pelé, ¿no? Entonces Maradona no pudo lidiar digamos con un tema todo polémico, porque el mismo Maradona decía, yo no soy ejemplo de nadie, ¿no? O sea, sus hijos buscan el ejemplo en su casa, sean ustedes el ejemplo suyo, yo no. Claro. O sea, yo concuerdo con eso, pero es un tema heavy, porque no solamente es que hay jugadores que han caído en la adicción a las drogas como él, hay varios que lo han hecho, y no solamente con drogas, sino mujeres, un montón de cosas, ¿no? O sea, que la fama te trae, digamos. Entonces, digamos que nadie está para juzgar, creo. Correcto. Pero bueno, digamos que es polémico el tema. Che, no nos olvidemos de mi álbumcito, ¿no? El de siempre, por el favor, Fanini. Por favor. Sigo pensando... Aquí las sedes, además, ¿no? La típica botita italiana, ¿no? Del muy bien.
Sí, sí. Bueno, pero avanzando ya. Insisto en que la tapa, mi favorita es la de Alemania 74, la negra. La negra, Mucho sí. más pintuda. Sí. Claro, Estos álbumes eran un correcto. poco. Bien a la antigua, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué sí. onda con Sí, esto? casi como Súper un, antiguo. como un Sí, vintage, ¿no? Sí. Pero puntos altos de los países que, de la fase de grupos que va avanzando, teníamos, bueno, obviamente teníamos al anfitrión y estrellas descollantes aparte de Maradona, yo mencionaría uno. Ruud Gullit. Bueno, ahí Los que mencionaría Che, porque estamos hablando del calcio italiano en la época dorada. en la ¿no época ve? dorada, Y correcto. todos los grandes, como hoy en día es la Premier League, jugaban en el calcio. En el calcio. Estamos hablando de Gullit, Van Basten, y- Mateus, los alemanes, ¿no? Klinsmann. Correcto. O Sí, sea, sí, sí. Maradona en el Napoli, Y Frank Platini. Rijkaard, ¿no? Pero los tres holandeses jugaban Exacto. en el AC Platini Milan. que jugaba en la Juve y era el Correcto. rival de Maradona siempre. Correcto. Francia no clasifica este mundial. Francia no. Y Platini era técnico, ¿no? Sí. Fiasco. Increíble. Sí, Pero tienes razón, claro, el calcio era lo que en algún momento es la Premier League ahora Claro, o la Liga Española, ¿no? Yo diría la Premier. Para mí la Premier ¿Más? es lo más top. Yo lo decía en su momento por Messi, ¿no? Tenías ahí a los... Sí, grande también. ¿Qué se O sea, llama los- ¿qué se llama el campeón mundial en piscinazos? Me olvidé su nombre. Neymar. Neymar, perdón, sí, queda muy claro, ¿no? Pero bueno. Che, pero igual o sea, los más grandes jugaban en el calcio y se fueron a enfrentar en este mundial, ¿no? Claro, Italia la sede, imagínate. Interesante, yo en sí me refería a Totò Schillaci, porque era casi otro Pero apareció de la nada, él no era justo, figura. por eso era casi otro Paolo Rossi, que Exacto, sí. no era alguien de quien se esperaba que siquiera que vaya, que esté ahí. Menos todavía, porque Paolo Rossi había jugado en Argentina 78. Este no había jugado antes Nada, con la selección. y de la nada se convierte en el ídolo italiano. O sea, Era suplente. Exactamente. No era titular. Pero si tú, ¿a quién más recuerdas de todo ese campeonato? Nadie más que a él, o sea, o Otro nadie Schillaci. tanto como a él con la selección anfitriona. De lejos. Oye, tenía una cara de desgraciado, ¿no? O sea, Hablando de la camorra, ¿no? realmente yo decía que, o sea, todos los fans Totalmente. seguramente hinchas bueno, no solo Argentina, porque los Sí, italianos sí. se barrieron a muchos, ¿no? Sí. Pero yo lo veía y Total. decía, este debe ser un desgraciado. Claro. Aparte medio pelado ya. Pelón, claro, Tú una sabes que de ahí cara- se hizo poner pelo, ¿no? Sí, bueno, ha fallecido él hace 3 años, creo, ¿no? Sí. Sí. Muy amigo de un amigo mío en Italia. Me has Tú contado. tú me has sabes contado. con quien hice me invitó para hacer un rol de invitado en su serie de Una serie, televisión, ¿no? El Comisario Spiedone, ¿no? Y otros capítulos, lamentablemente no coincidí con Toto. Y ahora Pero ya- era amigo, ya se era ha- amigo de él, del Era muy director. amigo y aparecía en la misma serie. Apareció en Qué varios loco, capítulos qué loco. después de que yo había aparecido. La voy a ver. Sí. O sea, salen algunos. Incluso capítulos. jugando fútbol con el comisario, ¿no? Sí, porque en sus últimos años, claro, se lo veía re pintudo, Schillaci, Yo ni ¿no? lo he reconocido por No, su re cabello. pintudo, Parecía re más joven y pintudo. se lo veía muy bien, muy saludable, Sí, sí, sí. todo bien. Pero el punto es que sí fue el ídolo máximo del equipo anfitrión ahí. Lo que tú mencionas de Holanda es muy interesante porque era el campeón de la Eurocopa. Claro, y era un o sea, campeonazo. El exacto, 88 fue la Eurocopa de Holanda, donde Con esas estrellas, Van Basten, sus tres Gullit, estrellas. Rijkaard. Van Basten metió uno de los mejores goles de la historia. ¿Koeman también Ese, estaba? Ronald, Sí, Ronald Koeman, era defensor. bueno, Koeman en español, Koeman vendría a ser, pero sí. En Ronald, español, claro. sí, equipazo. Pero ese gol de Van Era Basten en la era final contra Unión Soviética, ¿no? De la Eurocopa, esa volea de ese centro que le mandan casi media. Exacto, es un golazo. Debe ser de Es los un mejores de la golazo, historia, ¿o es no? un- sí, ¿No? sí, De la historia. Pocos Sí, se es comparan increíble. con ese No, gol, ¿no? ese O sea, es tú increíble. piensas ahorita. Entonces venía con esos pergaminos. O sea, este mundial tenía lo lindo, era lindo por eso, porque Italia, sede del calcio, del mejor campeonato del mundo de aquella época, era ya sede del mundial, por segunda vez, ¿no? El Milan que había ganado, creo, Y llegaba- la Champions y la Intercontinental un par de veces, ¿no? Exacto. Con los legionarios holandeses, justamente, ¿no? Sí. No, y venían los holandeses del Milan, ¿no? Exacto. Luego los alemanes del Inter. En Sí, el sí, Inter, sí, jugaba claro, Mateus, Mateus, Rudi correcto. Völler y Rudy ¿quién más? Völler, exacto. Klinsmann Klinsmann, estaba en otro, claro. estaba ahí No, también, estaba ¿no, en el Inter, no claro. estaba en otro? Yo me Que era acuerdo más humilde, ¿no? La trica era La con trica. Klinsmann, sí. Mira. Sí, la memoria no me falla, sí. Ahí, Vamos a googlear. Ariel Gaucho sabe más que el alemán. Muy bien. Vamos a googlear, pero no estoy Ahí. muy seguro, pero Ya.
Creo que era con Pero que Klinsmann. estaba en el fútbol italiano, eso es cierto. Sí, sí, sí. Es correcto. Y Me luego- acuerdo de y luego- Tafarel, que estaba en el Regina. Uno de los equipos. Sí, Es que unos todos equipos jugaban muy- ahí. Sócrates llegó a jugar igual en un equipo. Y le fue re mal. Sí, y le fue mal porque re era mal. era un brasileiro. Pues solo Exactamente, quería y la fiesta. disciplina, ¿no? Los almuerzos en equipo, la falta de poder ir a hacer siesta. Hay un Exacto. documental muy interesante, Exacto, medio donde habla de triste, ¿no? Porque se deprimió prácticamente Exacto. jugando ahí, Sí, ¿no? no la Entonces, pasó bien, sí. exacto. Italia, que es un país tan alegre, ¿no? El haber Pero estado ¿quién ahí más es- alegre que un brasileiro? Bueno, sí. Siempre está tudo Un brasileiro legal, en tudo Italia. bem, tudo bem. Pero sí, teníamos grandes jugadores. Maradona Vayamos- que venía del Napoli, ¿no? Exacto. O sea, se vayamos, estaban llegando vayamos a la... sí, como bien lo dijiste, realmente las estrellas máximas de este mundial estaban ahí. Ahora, ¿qué pasa? Porque después de la fase de grupos, porque estos octavos de finales fueron súper interesantes. Sí, Probablemente pero los en mejores octavos de primera finales. fase, antes de pasar a eso, bueno, el partido de Argentina, interesante. ¿Qué partidos más hubieron que son rescatables de primera fase? Que vos te acuerdas. Yo aquí me acuerdo poco porque los octavos fueron calificados inoficialmente como los octavos más prematuros de la historia. Brasil y Argentina nunca debieron enfrentarse en octavos, por lo menos en cuartos o en semis. Es que Argentina tuvo, claro, pero es que No. tuvo arrancó re mal el Mundial. Porque Exactamente. perdió con Camerún, Exacto. empató con Yugoslavia, Austria. No, Austria le ganó, creo, 2-0. No fue Yugoslavia. No, era Camerún, Austria y No era Yugoslavia, una de Rumania. esas. Rumania, Austria y Camerún. Estaban en el grupo Rumania de fue el Argentina. 94. No, también estaba ¿También? en la lo que pasa es que se enfrentó a Rumania en octavos, Argentina Ya. 94. En este estaba en el grupo de fases. Bueno, a lo que voy es a que salió Argentina, clasificó como mejor tercero. Como creo. mejor tercero, O exacto. segundo. Imagínense eso. Y llegaría a la final. Y por eso se da con Brasil, Hizo porque con Brasil salió primero. Exacto, porque, a ver, pequeño paréntesis, es muy importante y creo que ningún capítulo se transcurre sin mencionar la mafia de la FIFA. Lo que es nomás. También ven el money, ¿cierto? Como ya lo dijo Gene Simmons, ¿no? Money rules the world, ¿no? O también lo dijo Roger Waters. Bueno, ¿no? Money rules the world. El dinero maneja el mundo, te guste o no, mientras antes te acostumbres a la idea, mejor te va a ir en la vida. Y acá ellos obviamente hacen los grupos y ya pensando en que los equipos más comerciales avancen lo más posible, ¿cierto? Y tiene su cierta Bueno, por eso- manejan cabezas de serie y Claro, todo, pero ellos exacto. tienen como ¿cómo se dice? Tienen como estándares para calificar quiénes son cabezas de serie, campeones, campeones o sea, el campeón del anterior mundial, puede ser uno el anfitrión, digamos, del Claro. mundial también, ¿no? Pero si tú analizas, siempre hay una cierta lógica en octavos y Pero lo cuartos hacen para para que que no se lleguen lo crucen. más lejos posible, para que sea lo más atractivo Exacto. económicamente. Entonces, que por ¿no? eso Argentina cambió los planes porque salió. Le arruinó los salió planes a la malísimo. FIFA y por si fuera poco, de ahí elimina a Brasil. La otra fue Alemania-Holanda. Alemania, Alemania-Holanda. Se enfrentaron en octavos. Se enfrentaron Alemania, que fue un partido, probablemente uno de los mejores Partidazo, lo he visto. Probablemente el mejor. FIFA Plus. O Aguante no, FIFA que Plus. fue un partidazo. Sí, Fue sí. un Debe partidazo. ser de las excepciones de este mundial, Ajá. que es un mundial flojo, ¿no? Sí, Este correcto. es un partidazo. Correcto. O sea, y casi Bueno. como la final del 74. Y no hemos se llegado quieren a los mencionar holandeses y los alemanes, para ¿no? nada. Y se lo notó, y Rijkaard en primera línea, y no demostrando ese odio, pero a escupitajos, ¿no? Pero dos partidos de octavos que debieron ser por lo menos cuartos. Entonces ya como mucho del clímax anticipado, ¿no? Porque ahí tuviste Sí. unos cuartos ya más flojitos, ¿no? Tuviste, qué sé yo, incluso tandas de penales que los definían, ¿no? Sí. Pero volviendo a esas dos semifinales, porque octavos de final, Brasil-Argentina y Alemania-Holanda. Creo que Alemania-Holanda. dos de los mejores partidos, Sí, si porque, no o sea, en fase de los grupos mejores. nada más, ¿no? Nada interesante. Exacto. realmente. ¿No? O sea, Entonces, no que yo me acuerde. No que yo me acuerde. Creo Una- que sí es. uno más, Perdón. Camerún, Camerún, la- Colombia. Eso era en fase de grupos. No. Ya, también era en octavos. Eso fue en octavos. Camerún, Sí, Colombia. un partidazo. Exacto. No, exacto. iba a mencionar así brevemente la inauguración, que está considerada como de las inauguraciones más bonitas de un mundial. literalmente. Ya, ok. Sí. Ok. Hermosa, Buen no sé dato. si te acuerdas. Buen dato, no, la verdad que no. Salió una pelota de fútbol así enorme o sea, es súper linda.
La pelota que se abrió que fue. se abrió, Sí, exacto, súper lindo. sí, Y era correcto. en el Giuseppe Meazza, ¿no? Correcto, correcto, Sí, correcto. sí, sí. Cierto, cierto, cierto. O sea, un estadio que, Sí, por sí. cierto, ya no hay, el Giuseppe Meazza. Cierto, Creo que lo han cierto. remodelado Sí, o sí, algo sí. así. No, Era los pues, italianos hermoso. sabían producir y sabían producir muy Este, bien. o sea, es que este mundial es para muchos considerado como el mundial más lindo, más como Italia, ¿no? La cuna del Sí, arte, sí, 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 correcto. realmente súper sofisticado. Y volviendo al tema, por ejemplo, que te decía la otra vez, ¿qué se dice? ¿Línea gráfica? No, no es línea gráfica, es el tema este de caracteres y todo en los partidos, era súper pro, Sí, porque salían los jugadores claro, igual, claro. y ya cuando le sacaban amarilla, ya te salía Ya te salía ¿no? Claro, Y te claro. salía midfield o Exacto, si era defensor exacto. o lo que Sí, sí, sea. sí. Era Exacto. muy bueno, hermano. Sí, sí, sí. Entonces este Sí mundial, fue. digamos, en Fue bueno, cuanto a sí. detalle, era Sí. súper lindo, bien No, cuidado. Sí, sí. concuerdo. Bueno, ahora vamos a los Concuerdo. octavos. Ya. A los octavos, por favor, ¿qué es lo que tenemos El ahí? partido de Alemania-Holanda, Al qué partido heavy, yo lo he visto, de hermano. Alemania-Holanda fue tremendo. Lo he visto Y completito, me sí. atrevo a decir que todavía no hemos elegido el mejor gol, pero yo me atrevo a decir que fue en ese partido. ¿Quisieras A adivinar ver, cuál? a ver, en el partido de Alemania-Holanda. No, ¿cuál? El segundo, el de Bremen, Ah, el que de desde Bremen, el que borde de área, sí, mira que cómo le la coloca. pega, sí, sí, Nadie sí, se sí. la esperaba y No de sé repente si la el pelota mejor, estaba es adentro. un golazo, pero no sé si no sé, ¿No? yo diría que hay otros. Ya, a ver, Yo diría que hay otros. es debatible. Por favor, tiene que haber debate acá. Es ¿no? lindo gol, sí, Pero es lindo uno que le es pega al segundo palo, ¿lo ves? Así con Exactamente, efecto, sí. exacto. Y el arquero, o sea, nadie se la esperaba, ni siquiera, o sea, Es un golazo, sí. estaba ahí, estaba marcado, estaba todo y se da modos para colocarla justo ahí. ¿No? Creo que es un lindo gol, pero me quedo con el de Platt. Ya si vamos si vamos el a de Plat, definir el gol del bueno. Mundial, El de Plata Platt es hermoso. tiene razón. Es de una volea La increíble volea. y Cierto. todavía la agarra de espalda, ¿no? Tienes Es razón. contra Sí, Camerún concuerdo contigo. o contra Ah, Irlanda. no sé si contra Camerún. Irlanda, creo. Creo que es Irlanda. No, sí. no me acuerdo, tienes razón. Platt, que fue otro suplente que de ahí llegó a la titularidad. Ese llegó, sí, ¿No de ve? la nada, era un Y de 7. repente creo, fue ¿no un ve? niño dorado, un golden Sí. boy, ¿no? Claro, porque la ¿no? figura en Inglaterra era Gary Lineker Y Gascoigne, Gascoigne, Paul Gascoigne, que era otra figura El polémica. Maradona Yo lo inglés, adoraba, claro. porque era un rebelde, era Rebelde. se Amigo la de pasaba, Maradona. exacto, Amigo de Maradona. exacto, se la pasaba en los bares, era así, típico inglés que su pint así sagrada, Claro, pero claro. qué jugador, Jugadorazo, qué jugadorazo. jugador, ¿no? Jugadorazo. La verdad. Y claro, el Gary Lineker, que fue el goleador de ese mundial, ¿no? Y Del no, 90, Schilacci fue. Ah, no, fue Schilacci no, con perdón, 6 me goles. estoy Lineker fue del 86. Del 86, perdón, Exacto. error mío, fue Schilacci. Oye, y Cierto, Lineker correcto. tiene una historia igual bien super freak, digamos, de este mundial. Porque en el partido contra Inglaterra-Alemania, La él semifinal. cuenta, sí, él cuenta que en un momento del partido parece que estaba mal del estómago. Y en una de esas se cae o algo pasa Sí, sí, y el sí. tipo Vomita, no vomita, era no, él. vomita, pero por otro lado. O sea, le vence, digamos, Ah, sí, y dice, se queda ahí sentado. Se cagan los pantalones, lo diremos así. Aquí nada de Claro. de Estaba con eufemismos. diarrea. Sí, ha debido estar, estaba, claro, Claro, mal del claro, mal estómago. estómago, Él dice que claro. estaba mal Claro. y se queda sentado ahí, dice, no sabía qué hacer y juega Claro. avergonzado todo lo que quedaba del partido. Pero muy capo, o sea, bueno, jugadorazo, muy Lineker, bueno, que muy también bueno. hace goles, ¿no? En No, este totalmente. mundial, sí. Y su apodo es lo mejor, ¿no? The ¿Cuál, Killer cuál? with the Baby Face. Ah, mira, no ¿no? sabía esa. El asesino con la cara de bebé. Sí. Babyface. Baby, claro, Gary tenía una Lineker. carita baby face así bien baby, Really? bien No, bonita. ¿en serio? Ese era su apodo en Europa. The Killer with the Baby Babyface. Face. Me acuerdo. Bueno, Sí. si lo comparamos con Terry Butcher, que hemos hablado, bueno, creo que Exactamente. puede haber tenido Babyface. Sí, Exactamente. estaba Peter Shilton también. Estaba en este todavía. mundial, claro. Estaba, no Correcto, estaba. sí, Todavía sí, no sí. estaba Seaman. No, Seaman es del 98, Después. Francia. Ah, ya. Sí, porque Ok, a ok. USA 94 no clasifica Inglaterra. Cierto. No, este Peter Shilton entonces, estaba en su ¿qué? Tercer mundial. Tercer mundial. Sí, sí. del 80. Pero volvamos a las semifinales. El que no- Galarza que inglés. El Galarza inglés. Lo hacían parecer a Galarza, Era ¿ves? idéntico, sí. Bueno, a Galarza él. digamos. Claro. No, él a Galarza. Sí, sí. No, volvamos a Alemania, Holanda, porque bueno, tenías al campeón de la Eurocopa, ¿no? Exacto. A Holanda, supuestamente en su mejor momento, pero yo diría que Holanda creo que fue la gran decepción de ese Sí, mundial, sí, sí, porque sí. debió ser mucho más equipo, no solo por lo que no llegó lejos, bueno, cayó ante el
ante el eventual campeón, eso no es ninguna vergüenza. Pero el cómo, ¿no? Fue un partidazo, pero fue un poquito... O sea, no es la Holanda que esperábamos. Ni yo mismo, que yo era fan de Es que de llegaba Holanda, con muchos siendo lauros alemán. por Gullit, ¿no? Por tremendos jugadores. Exacto. Y que al final, ¿qué pasa a veces eso? Equipos con grandes estrellas no siempre ganan, digamos. No tienen que ser buenos equipos. Este era Exacto, buen equipo, pero exacto. no se No, dio. pero ese empate ante Irlanda, ¿no? Donde Gullit se mete un golazo, pero de Exacto. ahí Irlanda el empate. El arquero, trivia aquí, el arquero de más edad hasta ese momento, Pat Bonner, ¿no? Ah, El ¿en serio? irlandés, Sí, sí, que, sí, sí, era, sí. que era un Pat año mayor que Bonner. Dino Soft, ¿no? Oye, sí, ¿Te ya, acuerdas, no? recuerdo desbloqueado. ¿No? Pat Bonner, claro. Creo que un año mayor o dos que Soft, que Creo hasta que ahí sí, había sí. tenido récord, ¿no? Claro, Y porque Sofía no estaba en esta, estaba ya no, Senga, ¿no? es Walter Walter Senga, Senga, ¿no? que lo odiaba yo también a Walter Senga. Sí. Siempre con el chiclecito, ¿no? Ve así, Sí. como bien Haciendo al cancherito. chistosito, ¿no? En los penales haciéndose a la, ¿no? Ahí, Hecho al hecho tipo, al, hasta hecho que al juegan tipo. con Argentina y Canilla le quita el invicto, porque llegó invicto a semifinales, Sí, ¿no? sí, exacto. Arco invicto, Otro sí, sí. golazo de Canilla. Y Che, yo pero de este estaba peruano. partido de Alemania, Alemania-Holanda. lo más heavy, yo te digo que estaba viendo el partido el otro día completo, es claro, la pelea de Rudi Völler con Rijkaard, ¿no? Exactamente. Pero qué heavy. Yo lo pondría al revés, la pelea de Rijkaard Rijkaard con con Völler, porque sí, él, sí, él es el sí. que Rudi Völler es probablemente uno de los jugadores más tranquilos que vas a conocer No, en y la vida. alemán aparte, ¿no? O sea, los En- alemanes tienen fama de ir a jugar, ¿no? No se van Exacto, con... exacto, muy pocos alterados. El 94 vamos a llegar a uno de los pocos alterados, Stefan Effenberg, pero vamos a llegar a eso. Pero hasta ahí, para nada, Sí. como tú dices. Y menos Völler, es de los más tranquilitos, de Porque los viendo el más partido correctos. ves, ¿no? O sea, Él lo no ves el hizo partido, nada. toda la escena completa. Claro, exacto. Ya se estaban molestando, pero después primero le mete un escupitajo y Völler va y se queja a Se Rijkaard, queja al a ver, árbitro y le muestra su y le cabello. muestra, Mira, aquí y está en eso no el pasa escupitajo. nada, no les dice nada. Vuelven a jugar, creo que Völler va fuerte al arquero, Ajá. ¿no? De Holanda, y en eso se vuelven a cruzar y Rijkaard le vuelve a pegar un escupitajo. Son dos. No, y claro, no, pero el Son segundo dos. fue cuando Cuando ya le ha sacado Cuando la ya roja. la ha sacado y se estaba yendo, Se estaba y yendo. fue, estaba de espalda, ya se hacía, y el Sí. otro de espaldas ve y le muestra aquí al árbitro, Mal. y él también sale expulsado, o sea, Sí. como dicen, roja a los dos, fue lo más ridículo. Mal. O sea, Y aparte feo, o sea, fue feo, porque yo decía, ¿le habrá dicho algo? No creo, ¿no? O sea, estamos hablando del 90. y sabes que Rijkaard no era ningún angelito, ya Aparte que tenía un era- historial aparte de Rijkaard ser medio alterado. es morocho, es negro, pues, ¿no? O sea, habrá sido que yo decía, ¿le habrá dicho algo? No Claro. creo, No, dudo mucho. Völler que es uno de haya- los jugadores más dentro de lo que ya correctos que suelen ser los alemanes, Völler era más todavía, era realmente un ángel. Pero de esas cosas donde el árbitro a veces, por querer hacer lo correcto, dice, no, se están peleando fuera los dos, o amarilla los dos, en este caso era fuera los dos. Fue una decisión Claro. equivocada, pero aún así Alemania ya mostró una superioridad en ese partido, y yo creo que el mejor jugador de la cancha fue Jürgen Klinsmann. Si Sí, tú ves sí, cómo sí. ha corrido, como el palo que le ha pegado con esa corrida, Pega, sí. ¿no? O sea, las situaciones de gol que ha generado. Litbarski igual, ¿no? Sí, Littbarski Tremendo, todavía estaba tremendo. en un buen momento. Oye, 8 años después del 82, donde fue... No, él hace un golazo a Colombia. Él le mete el gol a Colombia. Cierto. No, bárbaro, Sí. Litbarski Cierto, wow. cierto. Sí, no, O sea, era equipazo el alemán. era definitivamente. un equipo sólido, ¿no? Un equipo Ya sólido. no estaba Briegel, digamos. Ya Ya no no estaba el estaban tanque los que hemos Briegel. hablado, ¿no? Sí, Estaban ahora, la nueva camada era Klinsmann. Sí. Bueno, Rudi Tenías, Völler ya creo que estaba- Olaf Thon ya estaba el enanito, ¿no? Sí, Olaf Thon, uno de bigotitos, creo, ¿no? Sí, no. Pelito medio raro. Ese era, espérate, te voy a decir, ese era... ahorita Pensé se que me- era ese, sí. Sí, no, había el de Olaf Thon. bigotito, sí. Ay, ¿qué se llamaba? Ahorita me acuerdo. Bueno, también Pero defensor, todavía sí. estaba Andreas Bremen, Claro. estaba Rudi Völler. Exacto. ¿Qué más nuevo Klinsmann había era, aparte de era un Klinsmann? poquito la nueva estrella La ahí, nueva, ¿no? sí, Porque él, sí. él iría a jugar un par de mundiales más, ¿no? Entonces Exacto. fue Jugó hasta el 98, merecido Klinsmann. que haya salido campeón ahí, ¿no? Mateos en su mejor momento también. Bodo Illner. Bodo el arquero. Illner, el arquero, ¿no? Un arquero por ahí no tan notorio, tan No flashy tan pintoresco como Schumacher. como ¿no? Schumacher, Pero bueno. ¿no? O como después iría a ser Oliver Kahn, por favor, ¿no? O como había sido Claro. Sepp Maier, ¿no? Siempre Alemania tiene una historia de arqueros. De Más arqueros, sí. modesto, pero no menos bueno, ¿no? Un buen tapa penales también. Otra cosa que tenemos que mencionar,
fue también el Mundial de Goicoechea tapando penales. O sea, fue una sensación. Pero bueno, antes de eso hay que hablar de la otra semifinal, Argentina-Brasil. Que Exacto. también la he visto, porque ese partido siempre lo ha tenido FIFA ahí en su página oficial. ¿no? Claro. Ese partido sí está completo. Cerremos Alemania-Holanda con el 2-0 que ya tenía, Alemania ya tenía claramente ganado, y con un penal inexistente, ¿no? Que el árbitro cobra, que le hacen a Van Basten, ¿no? Que lo toca en el hombro y él se lanza así, y penal, ¿no? Que Coman lo convierte, Sí. y termina 2-1. Pero las palabras, porque yo eso lo vi en Eurosport, ¿no? Yo estaba en Portugal veraneando en la casa de mi madre. Mi madre vive en Portugal, es portuguesa. No estaba Portugal en este mundial, ¿no? Este no estaba. O sea, básicamente soy paisano de Cristiano Ronaldo, ¿Qué porque soy mitad hacías en portugués. Portugal? Deberías haberlo visto en Alemania. No, es que fue a visitar a mi madre. Ya, pues, porque o mira, sea, no me había dado cuenta no, que no estaba Portugal. no, Pues, no en este estaba, mundial. no. Estuvo el 86 y en USA tampoco. Tampoco. Tuvo una etapa negra entonces Tuvo una Portugal, etapa porque muy, no fue muy, al muy 90, al buena, 94 y creo que tampoco al 98, creo. Correcto. No, Portugal fue recién después tuvo el renacimiento con Pero con varios Cristiano años Ronaldo. iba a los mundiales, ¿no? Hasta el Totalmente, 86 fue que totalmente. estuvo. Pero volviendo a eso, yo lo vi entonces en Eurosport con el relato alemán, Ya. ¿no? Y me acuerdo que hablaban de este árbitro, porque el árbitro ya estaba en la lista negra, ya estaba en la capilla después del bochorno de expulsar a Rijkaard, que claramente había sido el que había ofendido más de una vez a Völler, y expulsarlo a Völler más, ¿no? O sea, con eso ya. Pero el comentarista dijo, damit Kohler, ¿no es? El de bigotitos, no, aquí hay uno que dice Aumann, pero no es este. Pero creo que era Kohler, ¿no? Bueno, la cosa es que, yo voy a buscarlo. la cosa es que con ese penal, ¿no? Que, o sea, el árbitro que había caído en desgracia con los comentaristas alemanes, ¿no? Dice, und damit krönt noch seine Leistung. O sea, le pone la corona a su performance, como decir, ¿no? A su desempeño. Mira, ¿no? Olaf Thom. Sí, ¿Ves exacto. que tenía bigotito? Tienes toda la razón. Claro, Sí, pero sí, este sí. es el que dices, el Kohler con un mostacho más Y prominente. Exacto, Köhler, ¿no? O sea, este más mostacho, pero este... Köhler, y no estaba bigotito, Thomas Hessler, el bigotito. enano. Había un enano más enano. ¿Cuál? Thomas Hessler. A ver. Un enanito súper habilidoso. ¿No estaba? No, Creo que no. Iría a aparecer después Riedel, recién, ¿no? Bertolt, que creo que era su primer mundial, ¿no? Este Müller era bueno también. Buen jugador. Hasler. Ese, Thomas Hasler, exacto. claro. Un enano súper habilidoso. Ese era más Sí, petizo. bueno, el más... Mira, Litvarsky que seguía. Claro. ¿no? Pero bueno, básicamente el árbitro, para el olvido, un penal inexistente, pero Alemania gana 2-0. Gana 2-1 por ese penal. 2-1, Claro. exacto. Debió ser 2-0, como tú bien has dicho, el que Exacto. sabe, pero fue 2-1. Y de ahí nos vamos a la... Al Argentina-Brasil, que era un partidazo, Yo te voy digamos, pero, o sea, fue partidazo por lo que pasó con Brasil, con los palos, los Claro. tiros afuera. Pero hay que reconocer también que, no sé si te sabes de esta historia del bidón. No la has escuchado. Bueno, es una historia que dice que Bilardo, vos sabes, Bilardo, Estudiantes de La Plata, que tiene toda una historia, ¿no? Un concepto de fútbol y cómo se gana, que había metido un bidón con agua, con un medicamento, una droga, algo, ¿ya? Bueno, es así, dicen que es leyenda, hay unos que han dicho que sí es cierto, Bilardo dice que no, se hace al boludo, porque Bilardo después es un capo también, ¿no? Entonces hay un momento en el partido en el que alguien se cae, o creo que se estaban como refrescando o algo así. Hidratando, y ahí va un brasilero que era Branco a tomar agua del bidón de los argentinos, y se ve que está por tomar de un bidón y le pasan uno y parece que ese tenía la droga. Entonces dice que Branco se queja y dice que luego jugó y se ve en el partido que claro, estaba como tambaleándose. Claro. Ya. Entonces, bueno, muchos dicen que... Esa no la sabía. Esa no la conocía. Es muy heavy la historia del bidón. Y bueno. Maradona llegó a reconocer que sí. O sea, en un programa creo que es Fantino, el que lo entrevista, se ríe obviamente 15, 20 años después. Y dice, claro, era la del bidón. Pero bueno, no sé. Claro. Yo voy a repetir heavy. un comentario que hizo un amigo argentino, ¿no? Un conocido músico aquí, Gonzalo Gómez, más conocido como el Fiera. Él me dijo, en la primera mitad nos rompieron los palos,
O sea, como si nos No, dominaron y lanzaron por todo lado, y hubo varios hubieron un palos, montón de travesaños. travesaños, Y sí. fue, ¿Sabes ¿no? qué? Ese de Alemão, Alemão, ese de Alemão. Alemão Ping, o sea, pero hay uno que son 2 palos seguidos. Exacto. ¿No? Y Goicoechea, bueno, ahora hay que mencionar que Pumpido se había lesionado en el partido ¿contra quién era? ¿Contra Austria? Creo que sí, en la primera fase. Mira, no estoy seguro si era Austria o era la Unión Soviética. Bueno, el tema es que se lesiona y entra Goicoechea, que era otro suplente, como Squillaci, otro que la rompe. Y como Platz. Y me acuerdo que... No, y me acuerdo que Goicoechea en los centros, malazo igual. ¿No? Tipo Schumacher, salía a cazar mariposas. Salía a cazar mariposas. Sí. Salía a comprar pan, como decían algunos. Y Goicoechea pues no daba una, el pobre saltando ahí, palo. Sí. Y bueno, hay algunos que dicen, no le echen la culpa al bidón, porque también se pelaron muchos goles. Y eso ya no es, eso es no concretar, digamos, ¿no? Sí. Había un brasileño que era Müller, que se peló un gol al final, pero canta. Sí, es ridículo. Sí, la verdad que incluso hay quienes dicen, y con cierta justicia, que Argentina no ganó ese partido, sino Brasil lo perdió. Exacto. ¿No? Se suele decir así. Hay cierta justicia. ¿No? Yo la primera vez que escuché eso fue en una final de la Champions, cuando Bayern estaba 1-0 arriba con el pelado, ese pelado altote, no me acuerdo qué se llamaba, y la perdió contra el Manchester de Beckham, 2-1 en tiempo suplementario. O sea, en descuentos, ni siquiera fueron a tiempo extra. Estaban 1-0 arriba y la perdieron. Y los mismos comentaristas ingleses dijeron, no, ¿cómo es? Manchester didn't win that one. Bayern lost it. O sea, los propios ingleses. Y acá lo mismo. Es que sí, a veces se da así un partido, ¿no? Que más realmente, que ganarlo es que lo han perdido. Lo han perdido porque no supieron definirlo. Hay otra historia linda igual que dice en el entretiempo Bilardo les dice a los argentinos, les dice, ¿cómo era? Es loco, el loco Bilardo, pues, ¿no? Es un genio. Y no hubo charla técnica, ¿no? Él entra calladito, todos dicen, no nos hablaba, nada. Y al salir ya para jugar el segundo tiempo les dice, si siguen pasándole la pelota a los de amarillo, no vamos a ganar. O sea, es que era muy estúpido cómo jugó Argentina ese día. Sí, fue. Hasta la jugada de Maradona. Hasta la jugada, porque la verdad que el partido fue esa jugada. Maradona lesionado, bueno, este mundial lo jugó lesionado Maradona. Correcto. Y hace una jugadita que, bueno, muchos decían, ¿no? Tipo el gol contra Inglaterra. Pero era Rengo, ¿no? Esto se burló a varios brasileños. Hay dos, Ricardo Rocha, creo, y otro que se chocan, porque Maradona se van de cabeza, creo, los dos. Parece una película cómica, es para no creer. Muy chistoso. Pero si como ya cayéndose, pasa entre las piernas, lo ve a Canilla ahí. Eso sí fue genial. Hay que decir, y mete el gol Canilla y era su última genialidad. Una locura, ¿no? Sí. Una locura. Claro. Y aparte, Tafarel, yo dije, bueno, a ver, un arquero experimentado, le saldrá a achicar agua. Es que lo evade bien. Pero lo dejó en el camino, parecía tan fácil. Sí. Tan fácil. Yo dije, pucha, ahí está, y ahí acabó todo. Y me acuerdo, has debido ver esa imagen de esa rubia brasileña. Una rubia llorando. Claro, sí. Esa dio la vuelta al mundo, esa imagen. Claro, ¿no? Una de ojitos claros. ¿No? Exactamente, llorando. Yo lo vi ese partido porque fue justo después de San Juan. Acá. Debe ser ponle que 24 de junio. Ya, claro. Y lo vi, me acuerdo, estábamos con mi primo y claro, jugando tapagol, me acuerdo. Qué buenísimo. Veíamos el partido. Pero decíamos, o sea, va a perder Argentina, porque era palo, todo. Mete el gol Canilla y olvídate, éramos como, wow. Y desde ese gol Canilla, ídolo, ¿no? Pero bueno, ese partido fue así. Mencionemos rápidamente otro octavo de final que fue Colombia contra Camerún, porque Colombia había logrado la hazaña de empatarle a Alemania 1-1 en la fase de grupos. Y en un partidazo. Que mete el gol Lidbarski y Colombia se lo empata casi al final. Exacto. Freddy Rincón, ¿era? Creo que sí. Freddy Rincón. Pero mencionemos también cómo nos vamos a olvidar de otra superestrella. Valderrama. Valderrama. Era la revelación del torneo. ¿No? Y bueno, y otro más. Higuita, por favor. Higuita era un personaje ya en ese entonces y de ahí iba a cometer probablemente el blooper más blooper de todo el mundial. ¿No? Entonces, aquí tenemos África, tenemos Colombia y tenemos Brasil. ¿Por qué? Porque estaban empatados 0-0 y van a tiempo extra, ¿cierto? Y ahí otra vez lo que hace la política, ¿no? Un señor de ¿cuántos? 38 años, llamado Roger Milla, que ya había brillado el 82 un poquito con la Camerún de Tomás Encono, que también estaba acá, ¿cierto?
Y se están pasando en la defensa, ¿no? Pasan al arquero. Roger Milla va a marcar al arquero. Y él, ¿por qué le hace una finta por detrás? O sea, por favor. ¿No? Aquí estamos enfocados aquí. De esas donde tienes la pelota y quieres hacerla así, por atrás. Así. O sea, Claro. Y el otro le metió la pierna y Y se la quitó. Soberbio, Guita, también, ¿no? Como que me lo voy a burlar. Claro, Nada, porque nada. justamente era, o sea, más allá del escorpión y todo eso, ¿no? Y era un personaje. Che, y mete el gol Roger Milla. Y mete ese gol Roger Y Milla. ubicas cómo festeja, ¿no? Ve que se va a bailar así. Por eso digo, Brasil va a bailar lambada Y fue de los creo que, mira, según yo, fue el primer festejo en mundiales que fue de ese estilito. Que después se fue ya tergiversando. a la ¿verdad? esquina, al banderín A la del esquina córner, y bailecito. pero Antes no, era lambada. Claro, yo sé quién Antes estaba- no hubieron esos era- festejos. no, pero, no había, los festejos no, eran como el de Tardelli Ex- o ex- Maradona ex- que ex- saltaba con que el saltaba, fútbol. o Este Gerd era- Müller con los dos brazos arriba, ¿no? Cada uno claro, tenía su... este ya fue como este- el primer festejo libre. así. Exacto. Bueno, Muy bueno, además. sí. Y él iría a meter un villano. segundo más, ¿no? Que ya desorganizada, desconcentrada la Colombia, de un tremendo equipo. Y bueno, metió uno más y él de ahí es un comentario, ¿no? Dice, nadie dribla a Milla. Ay, ay, ay. Él quiso driblarme, driblar es mamar en buen paseño, ¿no? Él quiso mamarme, quiso fintarme, ¿no? Ninguém, porque leí eso en Portugal, yo estaba en Portugal, leí eso en el periódico al día siguiente, ninguém dribla a Milla. Así, espectacular. Que los cameruneses daban miedo ese mundial. ¿Quién más teníamos? Teníamos a Macanaki, suena raro, pero era un jugadorazo con unos rastas así. Yo me acuerdo tremendos. los nombres por el álbum. Si vemos ahorita, había uno que era Onana. Onana, muy bien, exactamente. ¿No ves? Che, y había, a ver, estamos a Roger Milla, había uno igual súper. Tomás Encono. Tomás Encono, pero había otro. A ver, chequemos ahí, porque de ahí se mira, vendría probablemente uno de los mejores. Tatao. Es que Tatao, veo el álbum y ¿qué me tal acuerdo. es? ¿Sí? Espectacular. Claro. Muy bien. Koundé, un capo era. Koundé. Y habían varios que estaban desde España 82 también, aparte de los que nos... Exacto. Este estaba... Bueno, Y debe estar ahí Oman Bijik, ¿no? Oman Bijik, que ese es me el que refería. metió el gol de cabeza. Exacto. ¿no? Keke, un desapellido ese tío. No me acuerdo, hermano. ¿No? Y Bijik parece Qué loco. un apellido común, ¿no? Porque acá está Kama Bijik. Ah, mira, mira, también. claro. Pero de ahí, probablemente gracias a eso, se vino uno de los mejores partidos, Qué bueno. si no el mejor de cuartos de final, que fue Camerún-Inglaterra. Camerún y Inglaterra, sí. Porque sí, casi partidazo. la gana Camerún. Yo le hacía una barra a Camerún. Sí, Me acuerdo sí. mi madre trabajando ahí en su escritorio y yo ahí en el cuarto viendo el partido. Y en el 2-1, porque estaban 1-1, y de ahí mete Creo el que hubo mano 2-1. negra también, según muchos, ¿no? En el último Gracias, penal. gracias por decirlo. El último penal. Exactamente, exactamente. Por supuesto que hubo mano negra, pero claro que la hubo. ¿Ah? Camerún estaba 2-1 arriba. Yo me acuerdo, corría al escritorio, la abracé de atrás a mi madre, le di un beso así. ¿Qué está pasando? Está ganando Camerún 2-1, estaba arriba. Yo dije, los van a desclasificar a estos imperialistas, a estos colonialistas, ¿no? Porque, claro, África había sido una colonia de todos los europeos, ¿no? Entonces, Inglaterra, aparte, nunca ha sido una selección muy querida en los mundiales, ¿no? Son digamos, como arrogantes por el tema de que son los inventores del fútbol y todo, ¿no? Siempre han sido y que su mundial también por ahí no fue tan merecido como. Che, ese partido fue en cuartos, ¿no? Y fue un partidazo. El otro partido de cuartos fue Argentina-Yugoslavia, que Correcto. realmente partido Ahí para es donde se falló un penal. Maradona, pues, sí. Yo lo vi ese partido hace una semana, lo vi ver entero, porque Exacto. siempre quería verlo, no está en YouTube. Pero, Ya. ¿sabes qué? Pero para me terminar, he dormido aburridísimo. más que cuando Sí, tenía sí. 11, 12 años. Sí. Así, pero para así, terminar, animado. Camerún-Inglaterra, empató Inglaterra y de ahí con un penal Con un penal. inexistente. En alargue, ¿no? Inexistente. Claro, porque iban a ir a Claro, penales. exacto. Y seguramente de ahí- Tomás Encono hubiera hecho algo. Fue a reclamarle airadamente y se ganó la tarjeta amarilla. No me voy a olvidar nunca cómo él sale y dijo, ojalá no lo expulse. Porque era parte de la muralla que estaba logrando ese resultado. Y sin ese penal la historia hubiera sido muy diferente, ¿no? Y fue a reclamarle y sin pensarla, siquiera sin escucharlo, sin nada, directamente le sacó la mano. Lo vio venir, claro. Bueno, también tremenda bestia, ¿no? Lo vio Yo venir. siempre he dicho, en buen plan, obviamente, los africanos, los negritos son, pues,
inocentes son en los mundiales, ¿no? Sí. Siempre han hecho cosas que los han perjudicado y que un equipo latino, o sea, sudamericano o un europeo no hace. Digamos. Claro, no tienen la viveza latina, ¿no? No la tienen. Esa es. Así Son- que gran son injusticia ahí, inocentes. como tú bien dices, Sí. y bueno, ahí estamos. De ahí, Italia, que no la tuvo muy difícil, ¿no? Italia con 15, digo. Estaba avanzando a paso ¿con quién era? firme. Creo que... No me acuerdo ya. Porque hay un golazo, bueno, a ver, hablando otra vez del cuál es el mejor gol del Mundial, hay uno de Roberto Baggio, que se mama a un montón de jugadores Ajá. y ¡pum! La mete de derecha, no sé contra quién, Sí, Irlanda. sí, ¿puede la ser? coloca, tipo Breme, la coloca ahí ¿no? Sí, pero después de, después de haber de después de llevarse haber- varios jugadores tipo Tienes Maradona, razón, digamos, sí, ¿no? sí, Esa sí, después. típica jugadita. Sí. Sí. Era una estrella golazo. emergente, sí. Roberto Baggio, sí. jugadorazo, Sí, jugadorazo. un grande A también. mí me encantaba. Cierto. Baggio, sí. Sí. Pero bueno, no sé contra quién es. Si es en el otro partido de cuartos de bueno, Argentina-Yugoslavia, donde falla el penal Maradona. Maradona y Y Yugoslavia aún así. tenía jugadorazos igual, ¿no? Me acuerdo que había uno, el 10, ¿quién era? ¿Prosinecki era? No. Prosinecki, no, ese era Croacia. Era No, Yugoslavia, claro. Prosineski, el que jugaba en exacto. España, en el Real Madrid, y de ahí se sí. fue al Barcelona, Creo que y lo sí, tildaron de exacto. traidor, lo que Habían varios yugoslavos que eran claro, buenos. Hatzi. contrario, igual como eventualmente iba a ser con Figo, ¿no? Que estaba en el Barcelona y de ahí se Y iba de a ahí ir se al cambió. Real Madrid, claro. Exacto. Prosineski, Era me muy acuerdo. buena selección. Tienes De hecho, toda este la es el razón. último mundial porque hay países que han desaparecido. Estamos hablando de Claro. un mundial post muro de Berlín. Exacto. ¿no? Antes de la guerra de los Balcanes. Antes de la guerra de los Balcanes, exacto. De Croacia, Porque- Serbia, ¿no? Y todavía era Yugoslavia, era el último exacto. mundial de Yugoslavia. Y Checoslovaquia también, Y Checo, que estaba en el correcto, mundial. claro, Después, República Checa. en después, República ¿no? Checa Y Eslovenia. No, Serbia. Eslovaquia, Eslovaquia. pues, claro. República Checa y Eslovaquia, tal cual, ¿no? Y en el mundial, claro, después en USA 94 igual es Rusia, ¿no? Ya no hay la Unión Claro, Soviética. correcto, ya es no hay el la último Unión mundial. Soviética. Ya. Ahí fue Oleg Salenko, ¿no? O sea, Oleg Salenko en USA 94. Ahí vamos a llegar a eso. O sea, este mundial es especial porque o sea, estaban empezando la década de los 90, ¿no? Y con estos cambios que Alemania, de hecho, claro. se llamaba la Alemania unificada. Claro, ¿no? fue la primera vez que Alemania ya Claro. jugó. Y los muy correcto. peines se Sí, quedaron con sus 3 copas, con sus 2 copas. Claro. Porque podían haber Claro, tomado alguna cosa, claro. el Pero récord. tenías la base de la Alemania federal, digamos, no hay mucho donde perderse. Creo que Sí. el mismo DT, bueno, Beckenbauer, que tuvo el chance de hacerla por segunda vez, llegó a su segunda final consecutiva contra el mismo equipo encima, Claro. pero ya vamos a Es llegar que a más eso. de uno se preguntó eso, ¿no? ¿Por qué Alemania unificada mantenía sus anteriores 2 copas? Debería haber Claro. empezado de cero, pero no, Claro, bueno, son claro. federaciones, han tomado Claro, la que correcto, más. correcto. Básicamente el o sea, la Alemania oriental se integró fue absorbida porque, y también políticamente, Claro, ¿no? O sea, claro. ¿no? Cruzaron el muro en Berlín y se quedaron en la Berlín ¿no? Sí, les recomiendo una película muy buena, por si no han visto, se llama Goodbye Lenin, Yo le ¿no? es Que hermosa, muestra justamente la hermosa, caída del sí, muro sí, sí. y parte de la Es hermosa esa reunificación, ¿no? película. Yo la vi en una muestra de cine europeo. Pero esa película es del 2005, ¿no? 2004. No, del 2000. Del 2000, 2000. Ya. sí, Yo ganó, la vi por el ganó el 2005. Oscar a Mejor Película Extranjera Es muy en el linda 2000. peli, Es es tremendo, bella, es ¿no? bella. Pero justamente muestra esa reunificación, que no fue que 2 países se unieron, sino que uno básicamente quedó obsoleto y se integró al país que era estable, que era la Alemania Occidental, ¿no? Entonces, Buen dato ese de era eso, ¿no? Entonces, muy como lindo, que lindo. sí era justificado. Es como si ahorita, a ver, un ejemplo, como si ahorita, no quiero nombrar nombres, pero como si ahorita, que si algún país vecino ya no funciona y se une a Bolivia y sigue siendo Bolivia. ¿Te das cuenta? Entonces, como tal, eso pasó en la Alemania. Porque, Claro, ¿no? claro. Entonces, porque nunca... Sí, ¿no? nos hemos Eso. olvidado de mencionar a la pelota, hermano. La pelota oficial, la Etrusco Adidas, Ya. una obra de arte. Esa Mira, pelota. ese dato no lo tenía, Es pero hermosa, coméntanos. la Etrusco. Porque la tango del 78. 82, les he explicado el porqué. No, bueno, la verdad es que es una tesis mía, que es la tango España por el tango flamenco, no el tango Claro, argentino. claro. Pero bueno, tenemos la tango azteca, que creo que tampoco lo hemos mencionado en el anterior capítulo, que es Tampoco. bella, ¿no? No. El arte que tiene la pelota, el diseño, después azteca, es bello. Y en esta es la Adidas Etrusco,
con 3 leones Ya. en cada... Etrusco por los etruscos, de la Claro, época de los romanos, ¿no? Claro, y aparte que vos ves Claro. es hermosa, es una obra de arte. Para muchos la pelota más linda también de los mundiales, ¿no? Entonces, nada, ya quería mencionar eso, hermano. Me Seguí. parece muy bien. Con eso llegamos a semifinales, porque tenemos Semifinales. dos semifinales muy Oh, interesantes, ya, sí. ¿no? Bueno, Italia, Argentina y Alemania, Inglaterra. Inglaterra. Sí, sí, exactamente. sí. Inglaterra con la esperanza de llegar a una final después de tantos años, ¿no? Otra vez creo que en todos estos años Nunca estuvo más cerca, ¿no? nunca estuvo más Sí, cerca sí, que, sí. que en un mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos primero con el partido más light. El clima en las semifinales en este mundial fue así. Vos te debes acordar. Era Europa contra los sudacas, ¿o no? Porque es como que se unieron. Argentina nadie la quería. Vos ves el partido, chequea, yo he visto el de Yugoslavia-Argentina, toca la pelota Maradona, era así. Era así. Sí, Les silbaban el himno, sí, ¿no? sí. Ya en Brasil, Argentina les silban el himno. Entonces, era como que Maradona tenía esa imagen también del crack, pero el argentino pedante, ¿no? Sí. La verdad, o sea, nadie Lo cual en no muchos lo retrospectiva sorprende, porque él era un ídolo para tantos, ¿no? Ahora, seguramente dentro de la liga lo odiaban por haberlo sacado al Napoli, entonces todos los hinchas de los demás equipos creían. Claro. se desahogaron ahí, ¿no? Decían, este no. Sí, No, fue heavy. Yo me acuerdo que el no lo clima era queremos, ese, como que aparte, yo me acuerdo que cuando ganó la final, adelantóme un poquito a la final gana Alemania, me acuerdo que festejan los italianos, los ingleses y los alemanes, Sí. ¿no? Y Maradona llorando. Esa imagen me Sí, queda. sí. Y bueno, hay otra historia que dicen que antes del partido Italia-Argentina, creo, le rompen la bandera a los argentinos en su concentración. ¿No? Y Maradona, todos calientes, pues, Claro. ¿no? Y Maradona en una entrevista dice, yo estoy enojado, en italiano lo dice, estoy enojado con los italianos porque me han roto mi bandera, se han metido con mi bandera, mi país. Bueno, hay otra historia que dicen que Bilardo manda a romper la bandera para meterle esa te la creo también. o sea, sí, Al dicen final, que él- toda táctica que era Bilardo, que claro. lleva, capaz. Sí, sí, pero bueno, el clima era Pero así. el histórico himno, ¿no? El himno durante silbatina. Italia, la silbatina, y el no hijos de tenías puta y que- tú solo ves Maradona. Es que Maradona era un crack también en ese sentido, O sea, ¿sabes? Era muy notable. mediático, ¿no? Le encantaba la cámara, él sabía el poder que tenía. Sí. Entonces ve pasar seguramente al Claro, camarógrafo Claro. y no la piensa No dos la veces piensa. y lanza así, hijo, No pero la como para que le lean los labios. Para que ¿no? le lean Así, los labios. Hijos de Hijos de- puta. Y más de una vez. Sí, Así, sí, sí. así nomás. Grande, Así que grande. bueno, ahí ya empieza caldeado el ambiente antes que empiece el partido, ¿cierto? Y qué partido, ¿no? ¿Y qué Partidazo. partido Para muchos, el mejor partido de Argentina. Sí, Sí, muchos sí, opinan que es sí, el yo mejor estoy de partido de acuerdo, Argentina yo estoy de en el acuerdo. Mundial, sí. Partidazo realmente. Canilla hace el gol. Primero mete Schillaci. Primero ¿Qué mete más? Schillaci, claro, Schillaci. Un rebote a ídolo. Goicoechea, creo, y pum, ¿no? Sí, Trayazo. sí. Que no fue un gran gol tampoco, fue un No. gol de goleador, Sí, de de goleador, 9, ¿no? exacto. Así que, Ese era Schillaci, pescador en el área y listo. Il Pero Salvatore di la Patria, ¿no? Por eso le decían Il Salvatore sí, di la sí, Patria. porque exacto, claro, exacto. Era el que llegó y... Pero el gol de Con razón. Caniggia me pareció, no te voy a decir el mejor, pero uno de los Un lindo mejores. gol. Me encantó, Sí. porque esa peinada, Esa peinada. aparte su look, ¿no? Con todo despeinado con una liga. Se ponía La una liguita, liga, ni siquiera era claro. una bandana, una Sí. liguita, ¿no? Así. Todos éramos, yo era re fan de No. Canilla, pero yo desde esa época era niño todavía. Claro, Yo me ponía una liguita cuando Yo jugaba en ni el sabía colegio. quién era hasta que me decían, porque yo tenía una melena así, me parecía flaquito, medio narigón, ¿no? Entonces me decían Caniggia, ¿quién es Caniggia? ¿no? Y me enteré gracias a que por pararlo a Caniggia habían expulsado a un camerunés. Entonces, ese había sido Caniggia. Claro, es Y que por la tenía un velo- pique, y un por la pique. velocidad, exacto. Entonces me comparaban con Pique Caniggia bárbaro. después ya en el campeonato en el que jugué, donde le gritaba no al árbitro, sino a los linesmen por la bandera, como expliqué al principio del programa, porque siempre era más rápido, no era tan técnico como Es que Caniggia, Canilla tenía un pique, vos Exacto. ves los partidos, Exacto. corría agachado. Vos hacías lo Sí, mismo, no sí, sé, sí, capaz sí. te decían Yo- por eso, no, porque sí, corrías, sí, pero exacto. él se agachaba. Sí. O sea, y dice que eso hacía que la velocidad también le incrementaba, porque Claro, no tenía resistencia. hacía de- atletismo, era un Correcto, corredor de sí. 100 metros planos, no sé Sí, qué. sí. Viejo, le pegaba. Tal cual. Sí, era Tal cual. bárbaro, Canilla. Sí, sí. No, Capaz por e- eso también te Por decía, eso, porque- claro, yo era claro. Yo aparte que tenía que mi postura era un poco medio agachada, así, ¿no? Entonces, No, y ese look que tenía era- Canilla claro, era exacto. bárbaro. Bueno, básicamente ese era mi apodo de mis épocas doradas. Y aparte ubicas futboleras. cuando así que- festeja el gol, porque le quita el invicto a Senga.
Y el festejo de Canilla cuando lo alzan y el tipo pone una cara así como de desgracia, así, ¡sí! O sea, súper como que se está riendo de... ¿Tú te acuerdas O quién Senga, metió ese pero de... centro? Porque fue un centro genial, a la boca del Sí, arco. sí, sí, se lo hace, ¿sabes qué? No me acuerdo Olarticoechea se lo hace. Ya. Creo que Maradona se la toca a Olarticoechea, él se va para la izquierda, A le la hace el izquierda, exacto, centro y le hace el centro. y él la peina. Porque estaba marcado, tenía Estaba alguien marcado. más, y Senga Sí, sí. que sale y la peina ni más ni menos, justo para que La pase por peina, encima del arquero sí. y alarga. A mí me pareció un gran gol. Y de ahí se Un van gran al gol. alargue, no hay Y goles se- en el alargue y y se van a los penales. y los penales Y que, ahí ya ya había Goicoechea, que ya había salido- brillado antes, pero esa fue su máxima, ¿no? Goicoechea, claro, había atajado contra Yugoslavia, Exacto. ¿no? Que Exacto. es realmente que, o sea, Yugoslavia, equipazo. Fue injusto, la verdad, porque Yugoslavia era más equipo. Era en cancha, sí. Pero en este mundial Argentina demostró que Bilardo era la sección de Bilardo, ¿no? Lo importante es ganar, no Es importa ganar, cómo. claro. Y a Italia le atajan el penal a quien, a Bergomi, no, creo que es a Bergomi. No me acuerdo. A Donadoni. Pero Donadoni. ataja dos. Sí, exacto, Ataja pero dos, el último claro. es Donadoni. Claro. Y creo que el otro es Bergomi. Claro, y ese donde aparte lo ataja y cae encima de la pelota. Exacto, un poco encima. Y Sí. cae Sí, como sí, que sí. rebota, o sea, lo ataja, Y ahí cae la- encima y más bien que no la mete al caer, porque si no hubiera valido, Sí, porque sí, todavía era claro, la regla, ¿no? claro, claro, Entonces claro. tuvo cierto... Sí, Pero, lo rico es que hay una transmisión, hay un video de una transmisión en... Pues este gráfico que pueden ver acá, el Mundial 86-90, me traía dos VHS, un VHS del 86 y un VHS del 90. claro, Y había los resúmenes. Y ahí me acuerdo que sale un video donde el relator argentino le dice, o sea, antes del penal, ¿no? Ajá. Y Goico está así como Claro. agazapándose en claro, el sí, arco, siempre se pone con el sí, típico sí. traje clásico que Exacto, usó ese sí. mundial, Sí, y sí, le sí. dice, esta te la tajás, Goico, le dice. Y Goico, pero, o sea, es obviamente de suerte, coincidencia, Claro. es como que está así, mira la cámara de allá, y hace así como, Qué como el buenísimo. decirle, sí, la voy a tajar. Claro, Y, fantástico. y bueno, en este partido, Goicoechea ya era Dios, ¿no? Sí, total. Pasan y los italianos les han... Vos sabes que siempre decimos, la FIFA es un negocio, el Mundial es un negocio. Exacto. El negocio era la final Italia-Alemania. Alemania, Claro. exacto, totalmente. Y acá le rompen el negocio y pasa Argentina, que pasa Argentina. contra todo pronóstico. Contra ¿no? todo por que no. Por lo que había hecho en el Mundial, no merecía estar en la final. No, Pero- claro, porque pero- Italia igual era buen ¿no? equipo. Pero, exacto, pero así es el fútbol, como dicen, así es el fútbol. Vayamos a la otra semifinal, porque ahí tenías la Inglaterra esperanzada contra, por ahí, más que el mejor equipo, puedes decir, el equipo más regular, que es una linda frase, ¿Alemania? más regular, no, más constante, regular. Sí, o sea, bueno, para o mí sea, era el mejor equipo. no, entonces, realmente, Alemania. mejor, o tal vez mejor porque era el más regular, ¿no? En todas las Pero líneas, es que ¿no? El más también completo. ¿no? ganó bien, ganó todos sus partidos Exacto, en tiempo 90 minutos, Exacto. goleó, creo que Exacto. a quién golean, a Checoslovaquia, Ah, Yugoslavia, no sé qué. Sí, creo que 5-1. Checoslovaquia. Se sí, mandan sí. un 5. Sí, se mandan en la fase de grupos. Sí. Mateus unos Sí, golazos, Mateus. Bremen unos golazos, era el mejor Sí, equipo, para sí, mí era. Sí, no, totalmente. O sea, ese sí que era un equipo que llegaba con todo merecimiento. La Inglaterra que estaba sorprendiendo, el suplente Platt, ¿no? Gascoigne, que estaban ahí mostrando lo suyo. Pero ¿qué pasa? Y Lineker, que seguía siendo un goleador peligroso, ¿no? Bueno, va avanzando el partido y mete el gol a Alemania, mete el empate Lineker, creo que justamente, ¿no? Y de ahí pasa algo, yo me acuerdo primero las declaraciones de Beckenbauer antes del partido, que se había alegrado, porque le decían, usted se alegra de que no se hubiera alegrado más si no hubiera encontrado un rival más fácil en Camerún. Él decía, no, yo prefiero Inglaterra. ¿Por qué? Le pregunta. Wir kennen jeden Gascoigne, wir kennen jeden Lineker. Conocemos a todos los Gascoignes, a cada Lineker, a cada Butcher, a cada, ¿no? Los conocemos. Lo otro hubiera sido la incertidumbre y preferimos jugar contra quienes conocemos. Interesante, ¿no? Pero justo Gascoigne, no sé si tú te acuerdas, hace algo, ya tenía amarilla y con 2 amarillas estaba suspendido un partido, como normalmente hacen en los mundiales, ¿no ve? Tienes que descansar obligatoriamente. Hace algo Gascoigne que nunca voy a entender. En un pase al medio, alto, él salta y la agarra con la mano y le dan la segunda amarilla. No sé si tú te acuerdas, una jugada estúpida, infantil, tonta. Claro. Y me acuerdo de ahí, la cámara enfoca a Lineker, Claro, que alguien de su banca lo mira.
Y luego Oye, creo que lo va a sacar, y lo le va a preguntan, acompañar, ¿o no? le preguntan, como que le preguntan, oye, tenía otra amarilla, y el otro le hace así. O sea, como que ya va a poder jugar, y el otro, desde la cancha, él la Claro, me tenía acuerdo. clarísima. Eso de Lineker Y me acuerdo sí. ese gesto de Lineker, hace, Sí, o sea, ya como está. si llegamos a la final o al tercer, ya no va a Ya poder, no hay, sí. ya no va a poder jugar. De eso Y sí tú me acuerdo dices, bien. ¿por qué alguien tan experimentado y tan capo, pero bueno, obviamente Pero este tan mundial loco? fue el de también los calentones, ¿no? Porque Canilla tampoco juega la final por una boludez, una mano también contra Italia, Sí, pues, sí. ¿no? Y ahí, imagínate lo que hubiera sido esa final con Canilla. Hace poco leí una nota de Lothar Matthäus que dice, Perdón, me estoy equivocando. O Canija hizo algo así. Canija hizo también algo no, parecido. Claro, él hace una mano Ah, él hace una y mano, le pero, sacan amarilla, no lo expulsan, pero ya era pero su ya no segunda podía, amarilla. sí. Claro. Pero esto que me cuentas de Inglaterra sí es, porque hay una imagen que yo me acuerdo No, que es que, donde que Lineker salta. Sí. hace el gesto como que ya no va a jugar más y creo que es Gastón. Exacto, Sí, exacto. sí. Entonces, los dos, Ah, bueno, primero el mejor jugador inglés y uno de los mejores jugadores argentinos quedan fuera del próximo partido sí, sí. por una... Cierto, Por eso te sí, decía, lo de sí. Canilla fue innecesario también. O sea, no hizo algo como para... O sea, Mm. él se la buscó. Ah. No fue nada Sí, necesario. vi una entrevista a Canilla, dice, él se arrepiente porque se dio cuenta ese cacho, le sacan la amarilla y dice, joder, así me perdí la final, Exacto, ¿no? exacto. Che, pero bueno, a ver, yendo ya Bueno, un poco a la final. acelerando, vamos a la final. Vamos a la final. Bueno, esa final polémica porque el árbitro Codesal define el partido con un penal medio raro que según él dice, ¿no? Hace poquito lo entrevistaron y dice, no, el penal es correcto. Dice. Es más, dice, yo hubiera expulsado a Maradona y no lo hice porque sabía quién era, ¿no? Correcto. Así que... Pero contemos la historia completa. Y hay un penal que no cobra también. Exactamente. Sí, Yo creo hay que un penal fue que no el cobra. mejor ejemplo de la historia de los mundiales de una compensación. Compensación, ¿No? Porque sí. nosotros que hemos jugado con árbitros, muchas veces decían, no la compenses, porque los árbitros tienen esa tendencia. Yo también he sido árbitro muchas veces en Pero ligas. también hay un penal que no cobra para Argentina. ¿No? Sí, hay un No penal, tan claro, hay una jugada en el área que no la pero cobra. potencial correcto. Potencialmente sí. No tan claro. Porque Sí, una de las finales más feas el- considerada esta, ¿no? horrible. Pero el que no ¿Cuál es cobra más fea, esta Alemania, o la de- el que no cobra Alemania, hay que decir, yo estaba escuchando un relato en alemán, y estaba Hansi Müller, que le decían pura pinta Müller, porque era bien bonito, pura pinta Müller, de invitado, de comentarista con el relator, ¿no? Ya. Y vienen, y justo la jugada del penal, y ya, elfmeter, penal, y el otro comenta, y este de un tiza, digo cómo fue, porque Palabras soeces. no fue bonito. ¿Lo digo? Sí. Hasta me da vergüenza ajena. Dice, und dieser Indianer, der gibt ihn nicht. Ya, Fue no, feo, suena, fue feo. suena. Pero ya, eso, dilo en yo español, lo escuché. Este indio no lo da, no lo cobra. Fue qué feo, me avergüenzo Qué heavy eso. ajenamente porque fue racismo puro. ¿Para qué? Claro. Porque era morenito Codesal. Me parece horrible, No, pero Codesal es, eso le da calidad a este programa, ¿no? La Codesal- honestidad de un Claro, paisano claro, de decir no, lo que no, estuvo cero- mal, porque cero estuvo mal. eufemismos aquí. Porque sí, exacto. Bien, Che, pero gracias por Codesal, convencerme. che, pero Codesal, uruguayo nacionalizó mexicano, ¿no? Yo sabía que era mexicano. No sabía eso. Uruguayo nacionalizó mexicano. Sí, Mira. sí. Interesante. Es súper heavy. Es Oye, es eso- un personaje sombrío de la historia de los mundiales sí, porque sí. es médico, creo, el tipo. Y Ya. lo entrevistan hace un año, dos, Ajá. y ahí dice, pues claro, no, yo no me arrepiento de nada. Dice. Yo, es más, tenía que haber sacado roja a Maradona. Claro. No lo hice porque era Maradona. Claro. ¿No? Bueno, O sea, y lo que pasa es que después el odiado partido Codesal. casi se le escapa de las manos. Vamos, porque cuando él cobra el penal, van corriendo hacia él. Bueno, que fue claramente, yo te digo, no fue un penal, la verdad, penal que... Mateus dice que no fue penal. Exacto. por si Yo acaso. concuerdo con que no fue penal, pero dejó pasar uno que debió ser penal, entonces fue una compensación y ergo se hizo justicia. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que esa jugada no fue. Él estaba esperando la oportunidad de compensar por su error. Yo me acuerdo lo que en veo el así. cole hacía a un amiguito mío, después de la final, hablamos de eso y me dice, no, que qué mal, que no sé qué, pero que quería que gane Argentina. Yo le dije, sí, pero Alemania, la verdad es que fue el mejor equipo del mundial. Le digo, la verdad es que era el mejor equipo. ¿No? Se merecía ganar. Y él me dijo, no se merecía ganar así, me dijo, y tenía toda la razón. Bueno. Porque Sí, fue claro. con un penal Claro. chuto. Correcto, ¿no? correcto. Pero de ahí hubo mucho más, porque ya se alteraron los argentinos. Y al final fue va, heavy, ¿quién fue? porque- Troglio.
Pedro Trogli, Ya. que va y lo pechea así al árbitro. Claro, lo pechea, Entonces, bueno, claro. obviamente que le saca roja. No, y- no, pero no lo expulsa a Troglio, no, lo- sí. no, Hay uno que lo a bota, que es dos, a De Sotti. se queda, Trogli y De Sotti. se queda con 9 De Sotti que Argentina. sale, al final. termina Pero sangrando por y alterados, entra porque- Canilla, pero no, entra... no puedes tocar al No, árbitro. no, claro, no. y Es lo- que estaban lo- calientes, era una claro, final, viejo. eso Y fue. el penal, que minuto 83 creo que fue. Sí, Ah, Mendoza. heavy. Pero hablemos de la ejecución del penal. Sí. Porque Era Andreas Bremen. Yo quiero hablar, Bien pateado. quiero elogiar No, bien pateado. al que ejecuta y al arquero. Bremen, Porque otra los vez. dos, y claro, y Goicoechea, los dos. Del que hablamos. Bremen la pone milimétricamente Sí, sí, sí. donde debe ir Y no- Goicoechea estaba y así de Goicoechea agarrado, sí. no podía haber Sí, hecho sí. nada mejor de lo que hizo. Se lanza a perfección al lado correcto, estira la mano. O sea, ahí notas la física de un penal, que si tú lo pateas bien, incluso sin la mayor fuerza del mundo, sino bien pateado a una velocidad mediana, siempre le vas a ganar al arquero. Sí. Porque mejor acción de que la que hizo Goicoechea. Pero Yo la veía esa velocidad repetición. claro, la velocidad es clave, ¿no? Exacto. Está bien pateada. ese También, penal. pero no demasiado. Tú ves No cómo demasiado, entra, bien puesto, entra sí. bien puesta, pero no Tapado. entra así, entra en esa cámara lenta y cómo se estira. Yo, mis elogios a Goicoechea porque demostró una vez más, incluso sin haberla tapado, que es un arquerazo para penales, probablemente uno de los mejores de la historia, Ataja si penales, no el sí. mejor. Yo le doy eso y en gran parte por ese Che, penal. escúchame, creo que en este penal, a ver, vamos a googlear después, pero Bien. creo que en este penal es donde Bremen se arregla el cacho otra vez, o se cambia el cacho, como en el gol contra Francia en 86. Ah, Estoy seguro que es Esa ahí. está buena. Vamos Algo a era revisar. por seguro Está su buena. cábala, ¿no? Así Claro, se su agarraba, cábala, claro, se amarraba, claro, no sé exacto. qué hacía, va, patea y gol. Claro, Sí. exactamente. Pero bueno, a ver, este mundial, sigo pensando que Alemania era el mejor equipo. Sí, sí, estamos de Y acuerdo. yo la primera vez que lloré por Maradona, la primera vez, porque reciben la copa. y él está todo, llorando. Le dan la medalla. Y claro, Maradona se pone a llorar, Bilardo lo tapa para que no lo vean, Sí. no lo enfoquen en la cámara, que se correcto. lo revió. Sí, Y yo, sí. claro, 11 años, imagínate, pues llorando así en mi cuarto. Claro. Pero bueno, era ¿Y dramática. qué esa decía, final. qué decía el comentarista? Me gusta que había hecho ese comentario un poco desmedido. Yo ni conocía la canción, pero escuché hablar por primera vez de esa canción famosa de Evita, Don't Cry for Me, Don't Cry for Me, Argentina, ya, porque ya. él decía... Oye, mal tipo ese Sí, comentarista, sí, sí, sí. entonces. La mala verdad, leche. la verdad que Hansi Müller pura pinta, pero también medio desubicado, porque la verdad que me pareció... El primero me pareció como para sancionarlo y Claro. para realmente reprocharlo. Hoy en día no dirían No, eso en un no, partido. esa sé, es la otra verdad, cosa, no cómo han sé, cambiado también los el fútbol. tiempos. Sí, pero ahora digamos Hoy, que... hoy en día sería una mega polémica. Pero en ese entonces también era Eurosport y era el Eurosport en alemán, porque también tenías en inglés, tenías No, Eurosport, claro, una heavy, cadena, no, ¿no? heavy. Pero aún así, o sea, tiene un Y mira que poquito de- Maradona decía eso justamente, ¿no? El tipo este siempre la tenía clara. Decía, nosotros los argentinos, los sudamericanos, allá somos sudacas, decía. Él tenía por eso ese tema, ¿no? Claro. Por eso es que se va a Napoli. Un cacho volviendo al tema de Maradona en Napoli. Ajá. Se siente súper identificado con ese equipo que es del sur de Italia. Claro. Que son los buleados de Hay, Italia. hay pues esa Norte y sur, rivalidad los norte-sur. norte son los totalmente. jailones, los italianos jailones, ¿no? Exactamente. sí. Son los Y el menos sur- italianos. Y el en sur verdad. los más flojitos. Así les dicen, en ¿no? realidad. Incluso Roma ya está considerado como sur, ¿no? Exacto. Arriba Milan. Sabes que los mismos italianos dicen que son los menos italianos los del norte, son Sí. más tirados a alemanes, así Exacto, más sí, tranquis, señor. ¿no? Y Exactamente, los del sí. sur son como los sudamericanos. Claro, más, ¿no? exacto, exactamente. Entonces, Sí, sí, sí. heavy esto que dices porque, bueno, es así Claro. nomás, ¿no? Y esa época era más Con todo todavía. respeto, yo tengo grandes amigos italianos, pero debo decir que mis mejores amigos son del sur. Será porque este alemán se ha vuelto más, No, y más Maradona- latino que... ¿no? Y Maradona decía, o sea, que se sentía en casa Eh, en Nápoles. Es gente Sí. de primera. ¿no? Y Es- bueno, lo que te decía, que un poco ya para ir cerrando el tema, que al final me acuerdo que festejan los ingleses, los alemanes, mira, y todos, ¿no? ¿Has visto o no? Hay una imagen donde están todos ahí, celebrando así. Sí, 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 sí. sí Y vos claro. decías, no, Dios mío, esto ha sido Sí. contra Sudamérica. Pero bueno, es el fútbol, digamos, Claro. tiene eso. Claro, es que de ahí también se fue cada vez más tomando protagonismo el ganar en el continente ajeno, ¿no? Ya había mantener esa la pelea, claro, y ahí se fue cada vez más. Bueno, hemos visto que esa pelea ya había desde el 30, 34, ¿no? exacto, Que se pero- disputan mundiales. Exacto, pero tomó cada vez más protagonismo. Más Vamos a fuerza, llegar a sí. eso en el próximo mundial porque Che, y bueno, en la final estaba el Pavarotti,
me acuerdo. ¿Te acuerdas? Unas estampas de ese mundial, Pavarotti ahí. Cierto. Y creo que, no, Pavarotti sí, el que me acuerdo que estaba. O sea, Berlusconi también. puede ser. Todavía puede no. ser. Todavía era antes de. No, porque Berlusconi hablando No, de pero- mafias y de mano negra. Pero me y todo acuerdo eso, es que otro la personaje, imagen, ¿no? cuando lo enfocan a Pavarotti, era clásico, ¿no? Claro. Los tres tenores no cantan acá, era en USA 94, ¿no? Claro. Solo Pavarotti estaba mirando el Correcto. partido. Pero los tres tenores ya como show creo que ya habían debutado, creo que ese mismo año. Ya habían puede hecho ser, sí, hermano, sí. puede ser. Creo que eso lo vi en Europa también. Che, y yo, aparte, mención especial al jueguito en computadora Italia 90. No sabes con mis amigos cómo jugaba, pero no esa época, ¿no? Jugamos como unos 3 años después, que habrá llegado aquí a Bolivia. Fantástico. Italia 90, bárbaro. Muy bien. Me acuerdo muy los bien. equipos, ¿no? Emiratos, esos equipos raros que había en Claro, este mundial, ¿no? claro. Emiratos Árabes, Egipto también. Egipto, correcto. ¿no? Entonces, bueno, mira, cerramos un ciclo hablando de épocas oscuras Final repetida, de aparte. Portugal. ¿Ah? Alemania-Argentina, final repetida. La única vez que una final se Exacto. repite en 2 mundiales. Y además un equipo que llega a 3 mundiales seguidos a la final, que fue Alemania. Alemania, claro. Perdiendo las primeras 2, imagínense, o sea, reponerse de esa. Que de ahí vamos a entrar a una época oscura. Yo hice lo posible para que juntemos mundiales 94 y 80, porque fue una época donde Alemania no sonó ni tronó, fue una pero decepción. ¿cuál época oscura? Tremendo Pero mundial. de, o sea, Ale- de 94. de Alemania. Ya, Por ahí ya. estoy un poquito. Pero pongamos el punto alto. El 94, probablemente pasemos más tiempo hablando de las eliminatorias, porque nuestra gran Bolivia, yo estuve ahí en cada partido y ahí siempre tenía mi parte boliviana y siempre la voy a tener. Yo tengo mis 2 Que nacionalidades. de hecho a este mundial Pero Italia esa- 90 tenía que haber ido Bolivia. Exacto, por ¿no? 4 goles. Por de 4 gol goles diferencia. contra Uruguay. Contra Uruguay, exacto. Que ¿no? nos robaron el partido. ¿Dónde era? El partido de ida, creo, cuando el árbitro Correcto. adicionó 10 minutos. Exacto. Horrible, exacto. viejo. Y en esa selección boliviana estaba pues Chichi Romero. La base. ¿Te acuerdas? Cierto. Que ya no jugó el 94. Por supuesto. Chichi Romero, por pero era el típico jugador maradoniano, ¿no? Maradoniano, Sí, un ya poco estaba- gordito, poco bien, gordito, bien, sí, bien tremendo, sí. de finta, Claro, ¿no? claro, Pichanguero. Así que vamos a dedicar seguramente gran parte La del base programa a del las 94. eliminatorias con toda justicia, porque probablemente es la mejor Bolivia que hayamos visto, aparte del partido Bolivia-Irak. Si tienen alguna duda, vean nuestro TikTok viral. Nuestro video viral. Sí, sí. Exacto. Y bueno, vamos a llegar a eso. Por eso traje la polera, igual repetí polera de la que traje el otro día, pero ya no me la puse esta vez, la 10, porque este subcampeonato de Argentina, para muchos, vale igual que el campeonato del 86. Claro. Porque Argentina que es como que peleó contra todo, ¿no? Sí. Y lindo, Sí, sí, porque sí. es, Dentro y es lo fuera de lindo la del cancha. fútbol también. O Sí, sea, sí, total. ganas juegas con lo que tienes, Claro, ¿no? sí, Y, sí. y bueno, por eso cuando habla mucho del juego bonito y todo así, todo bien, digamos, con eso. Pero el fútbol no deja de ser un juego, ¿no? Totalmente. En donde total. tienes que ganar con lo que tengas. Pero concordamos, ganó el mejor equipo. Ganó el mejor, sí, sí. Sacando ya Con el un tricampeonato. un penal trucho, un penal chuto, pero al final. Pero por lo hecho en todo el campeonato. Sí. Entonces ahí ya teníamos 2 equipos con Bueno, Alemania entonces, tricampeón. tricampeón. Era el tricampeonato de Alemania. Bueno, ya teníamos 3 equipos, ¿no? Teníamos Italia, teníamos Alemania Y Brasil. y teníamos no, ¿Tú dices y tricampeones? claro, y teníamos Claro. Brasil, Sí, exacto. sí. Entonces, Pero había Alemania 3. logra el tricampeonato en el Exacto. 90, claro. ¿no? Entonces son las 3 selecciones más. Y Beckenbauer consagrado como campeón jugador. Exacto. técnico, Y campeón como Zagallo técnico, ¿no? Exacto. lo hizo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, en retrospectiva, Lindo mundial muy interesante. Ah, bueno, ya, che, y no hemos mencionado ya, pero solo para cerrar el podcast, la mejor canción de los mundiales, De una acuerdo. estat italiana. De acuerdo. Hermosa De acuerdo, canción. sí. La Estate más de linda. verano italiano. Era la que empezó con el tema ya de estas canciones oficiales Sí. ya más pro, porque Sí, sí, sí. la de México 86 era México Claro, 86, sí, era bien sí, para sí, niños, sí, hermoso, sí, digamos. sí. Pero eran canciones muy Bueno, inocentonas, ¿no? Gianna Nannini, ¿no? Gianna Nannini y el otro, Y el- porque era un no me dúo, acuerdo, sí. un dueto. Cierto. Pero esta canción ya era más rockera, Sí, tenía una sí, guitarra sí. eléctrica, más Claro, moderna, Fantástica, sí. Muy de acuerdo ¿no? contigo. Sí, Muy de sí. acuerdo contigo. Mm, Algunos bella dirán canción. después del Waka Waka de Shakira, pero ya depende de No, gustos, ¿no? por Yo, favor. por ahí la no, más no. conocida. Waka Waka era buen tema, tenía digamos. lo suyo, tenía... Bueno, todo cobra sentido con el tiempo también, ¿no? La nostalgia. Yo, Exacto. el Waka Waka, yo decía, qué canción más fea, pero bueno, ahora me acuerdo y digo, era cool. ¿No? No. Creo Pero que hasta ahí llegó. yo concuerdo contigo, de la historia yo también elegí Hermosa. esa, sí. Para muchos la canción es No te magic, ¿no? No te magic. Creen que ese es el título, pero es una estatua italiana en realidad. Claro. Y tenía una versión en inglés Ah, que no sabía eso. funcionó para nada. Una versión re gringa, la verdad es que no funcionó y esta fue el hit, ¿no?
Muy bien, muy Así bien. que bueno, Bueno, pues, a como buscarlo siempre, en un YouTube. gusto. Aquí el Bardo y el Druida. Nos Querido, despedimos. nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima semana. semana. USA 94. USA 94 y las Exacto. eliminatorias Y las 93-94. eliminatorias, claro que sí. Capítulo especial para eso. Así que muchas gracias, nos despedimos, gracias por acompañarnos y no olviden poner algún comentario y seguirnos en las plataformas, TikTok, YouTube, estamos en todo Ahí lado. estamos, por tu tatis. Por tu tatis y agradecido como siempre que el cielo aún no se nos ha desplomado sobre nuestras Muchas cabezas. gracias. Así que hasta la próxima.